Buenas tardes y bienvenidos a este foro donde se van a presentar las conclusiones de la Mesa Sectorial del sector de agroalimentación. En estos momentos, y fundamentalmente en este sector agroalimentario, ya no basta con producir, sino que hay que hacerlo en un entorno de competitividad muy exigente, donde el servicio, la calidad, la innovación y el precio son componentes indispensables. En este contexto, la logística juega un papel fundamental. La logística es un concepto mucho más amplio que solo el transporte. En la empresa hay que pensar en planificación de la demanda, en aprovisionamiento, en gestión de compras, stock y almacén, transporte, distribución y algún etcétera. Desde Agrupal y el sector agroalimentario en su conjunto, ponemos el énfasis en que las empresas tienen que acometer este reto que contribuirá sin duda a la mejora de la competitividad. Sin más preámbulos, cedo la palabra a don Pedro López, que nos va a presentar las reflexiones de la Mesa del sector agroalimentario. Tire la palabra. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde y muchas gracias por la apertura a don Mateo Hidalgo. Y les voy a presentar el resultado de un trabajo que se ha desarrollado en fechas recientes con empresas del sector, donde lo que hemos intentado es analizar cuáles son los retos principales y sobre todo la visión de las empresas respecto a los retos principales de la logística en el sector agroalimentario regional. Para ello, lo que se organizaron fueron unas mesas con empresas del sector agroalimentario, entendiendo que es el sector que va desde el procesamiento hasta la distribución. Es decir, como saben, hay una mesa paralela en estos momentos que es del sector hortofrutícola, ¿vale? Eso es un sector que tiene un tratamiento especial. Nosotros solo nos hemos dedicado a empresas que procesan horto y fruta para fabricar, pues, por ejemplo, conservas o zumos, ¿no? Estas mesas se desarrollaron durante 2 días de la pasada semana en la sede de Agrupal, que además de servir de escenario bastante adecuado y acogernos, también aportó su visión sobre el sector y sobre las necesidades logísticas. Y claro, Agrupal pues, tiene una experiencia enorme en este tema, ¿no? Las mesas se organizaron segmentando por tamaño, porque nos pareció adecuado que bueno, las necesidades y las demandas y las circunstancias de una empresa grande pues no son las mismas que las de una empresa pequeña. Por lo tanto, fueron 2 mesas, una para empresas un poco mayores y otra para pymes. Y lo que se consistía básicamente es pues, hacer una reflexión conjunta. También participaron personas del Info que aportaron su visión sobre la temática desde la óptica de la Administración regional. Y lo que se trataba era de hacer una reflexión conjunta que al final diera lugar a la elaboración de un DAFO. No se pretendía ser muy exhaustivo, o sea, el objetivo de las mesas no era hacer un DAFO académico, sino más bien pues, en un entorno más o menos distendido, que las empresas pudieran darnos su opinión y, como digo en el último punto, detectar aspectos DAFO, no hacer un DAFO académico, porque eso ya incluso se ha realizado con anterioridad, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a contar a partir de este momento son los aspectos más relevantes que, en nuestra opinión, salieron a relucir en la mesa. En las mesas, perdón. El primer aspecto interesante fue que, según las empresas del sector agroalimentario, la región de Murcia posee una fortaleza evidente en proveedores de algunos servicios logísticos. Es decir, por ejemplo, pues el transporte, que como saben, en Murcia pues tenemos la suerte de tener una flota muy grande de camiones y específicamente a temperatura controlada, que es una fortaleza que se ha desarrollado precisamente al calor de la demanda de las empresas del sector agroalimentario. Y también pues había una fortaleza en temas de almacenaje, por ejemplo, ¿no? Había bastantes metros
disponibles y bastantes opciones para alquilar esas naves de almacenaje y a temperatura controlada también. Sin embargo, también se detectó por parte de las empresas que, debido a la estacionalidad del negocio, sobre todo en el tema del almacenaje, se podían dar problemas de picos, que hacía que en determinadas épocas del año en las que todas las empresas están en lo que se suele denominar en campaña, pues era relativamente difícil, aunque al final se encontraba, pero era relativamente difícil encontrar los metros requeridos. También otra de las conclusiones que salió en las mesas fue que se detectó una oportunidad para la presencia de operadores logísticos en la región de Murcia. Si bien es verdad que proveedores de servicios concretos, como he dicho anteriormente, de transporte y almacenaje principalmente, no presentan problemas, sí que las empresas nos dicen que detectan falta de operadores logísticos integrales, es decir, una empresa que les dé soluciones a lo largo de la cadena logística y no solo en eslabones muy concretos, ¿no? Y además que estos operadores logísticos estén especializados en el sector agroalimentario. Es decir, es posible encontrar algún operador logístico, es muy probable que sea nacional, pero es muy difícil que sea un especialista en el sector agroalimentario, que es lo que a las empresas de Murcia les interesa. Por ejemplo, nos hablaban de dos eslabones de la cadena logística que presentan necesidades concretas, como por ejemplo el picking y el etiquetaje, donde había verdaderos problemas para encontrar alguien que les diera ese servicio, ¿no? También las empresas nos manifestaron, y este es un dato curioso, pero no único del sector agroalimentario, que se daba una colaboración escasa entre las empresas. Digo curioso porque, curiosamente, valga la redundancia, todas las empresas manifestaban una buena disposición a colaborar. O sea, cuando se sacaba el tema siempre era, no, si esto de colaborar está maravilloso. Y ojalá hubiera más y es una debilidad del sector. Pero, sin embargo, había muy pocas, por no decir ninguna, experiencia real de colaboración entre las empresas. Causas, pues miles. Relacionadas con competencia, relacionadas con falta de tradición y también el factor humano salía como algo muy relevante, ¿no? Al final las organizaciones las hacen las personas y también las colaboraciones las hacen las personas, ¿no? Entonces, creemos que aquí hay una oportunidad de mejora del sector evidente. Otro de los temas que salió durante las mesas es que la vigilancia tecnológica, dicho en el sentido más general del término, no solo hablando de tecnología, sino también de innovación, las empresas las realizan fundamentalmente por asistencia a ferias o visitas de comerciales, visitas de proveedores, ¿no? Pero no tienen ningún servicio como tal dentro de los departamentos o dentro de la empresa que les haga esa vigilancia tecnológica, entre comillas, y que les permita estar al tanto de la calle de lo que se presenta o de lo que se está desarrollando en distintos ámbitos de la cadena logística, ¿no? Esto abre una oportunidad, en nuestra opinión, muy grande para colaborar con los centros de conocimiento de la región. En materia logística, que no digo que no haya colaboraciones en otros ámbitos, pero en materia logística parece muy escasa, ¿no? Entonces, en una región uniprovincial con 3 universidades, centros tecnológicos y otras instituciones de variado pelaje, pues parece que hay una oportunidad evidente para esa colaboración, ¿no? Y otra cosa que parece también interesante en este apartado es que los proveedores, ante la ausencia de ese asesor tecnológico dentro de la empresa o en centros de conocimiento, es el propio proveedor el que asume ese rol, de una manera un poco interesada, porque al final el proveedor es el que acaba vendiendo determinado producto, ¿no? Entonces, creemos que aquí también habría un papel importante que sabemos que ya juegan, pero que podía potenciarse de cara al futuro por parte de las asociaciones empresariales, ¿no? Para difundir esos avances en logística. También detectamos a lo largo de las mesas una oportunidad creciente en la región de Murcia y que esperamos que con la mejora de la economía que todos estamos esperando,
pues todavía se haga más patente, que es la demanda de suelo logístico, ¿no?, por parte de las empresas. Suelo logístico adecuado. El suelo logístico no es un suelo industrial cualquiera, sino que tiene sus características específicas, ¿no? Pues cercanía a centros de distribución, cercanía a grandes vías de comunicación, accesos determinados, puesto que se realizan operaciones de carga y descarga, etcétera, etcétera, ¿no? Las empresas nos vienen a decir que no encuentran, que les es difícil, no que no encuentran, pero que les es difícil encontrar el suelo logístico en la cantidad y calidad que ellas querrían, ¿no? Aquí, pues bueno, creemos que las instituciones juegan lo juegan ya de hecho y deben seguir jugándolo, un papel relevante para poner ese suelo a disposición de las empresas, y también lo juegan pues todo tipo de ayudas que a lo mejor en los años precedentes pues han estado un poquito disminuidas por el tema de la crisis, pero que seguro volverán a estar presentes para las empresas, para su actividad, para incorporarse y para agrandar sus instalaciones, ¿no? Y lo que sí que nos decían las empresas era que no entendían muchas veces la distinción que hay entre gran empresa y pyme, ¿vale? Que deja muchas veces determinadas ayudas y convocatorias a la gran empresa en detrimento de la pyme, ¿no? Otro de los aspectos que salieron en la mesa es que hay un campo de mejora evidente en la gestión de las propias empresas, en cómo se gestionan los procesos logísticos de las empresas. Aquí, de nuevo, pues hay una diferencia muy grande entre gran empresa y pyme, en favor, presumiblemente, de la gran empresa, puesto que tiene departamentos de logística constituidos, con personal y con medios. Y, por ejemplo, y es una labor que seguramente Guillermo nos comentará posteriormente, pues parecía que había dos campos de mejora evidentes, por ejemplo, en control de costes y en previsiones, ¿no? En previsiones de demanda por parte de las empresas y planificación de toda la producción y elementos de la cadena logística. También las empresas nos manifestaban que había una oportunidad muy grande en la región para la formación de especialistas en logística. Y eso era básicamente porque les costaba encontrar profesionales en la región de nivel medio-alto para gestiones logísticas, ¿no? Valoraban positivamente el máster de la ENAE, que es el único ahora mismo presente a nivel de posgrado en la región, pero también nos decían que para ellos podría ser muy interesante una potenciación de la FP dual para esos mandos intermedios, o incluso el papel de las universidades, que vuelvo a decir que tenemos 3 universidades presentes en la región, ¿no? También detectamos una oportunidad de aumento de tráfico por el puerto de Cartagena. ¿Por qué? Pues porque actualmente las empresas están recurriendo mayoritariamente al puerto de Valencia para sacar y para meter sus mercancías. Entonces, creemos que la situación de Cartagena pues solo puede mejorar, ¿no?, en este aspecto, con una serie de medidas que las empresas tienen claras y que nos manifestaban en las reuniones. Básicamente se quejaban, entre otras cosas, de falta de líneas, es decir, falta de destinos adecuados, de los plazos y del coste, ¿no? Y luego también un hecho concreto era que había poca oferta real de transitarios presentes en la gestión del puerto. También, y para terminar, una conclusión fue que había una fortaleza evidente en la región en el transporte intermodal, ¿vale? Hay empresas que ya están haciendo transporte intermodal en la región. Hay algunas de esas líneas de transporte intermodal que son bastante conocidas porque han salido en prensa en reiteradas ocasiones, y eso es una fortaleza para la región, puesto que una de las tendencias de futuro de la actividad logística parece que pasa por el transporte intermodal, ¿no? Sin embargo, ese transporte intermodal solo se da en la exportación, cuando debería hacerse un esfuerzo también para compensar la balanza y potenciar la importación, ¿no? También hay una amenaza por el alto coste de la energía, sobre todo teniendo en cuenta que el sector agroalimentario en la región está muy ligado a la temperatura controlada, con lo cual las empresas tienen un consumo energético muy alto
y el precio de la energía, que es un problema, yo creo, endémico en España y, por tanto, en Murcia, pues les causa mucho problema porque pasa a ser pues, uno de sus principales consumibles en el proceso productivo, ¿no? Entonces, quizá habría que hacer quizá sería posible, y sé que se ha intentado, pues alguna acción de compra colaborativa de energía entre las empresas para intentar abaratar esa factura que solo crece. Y por último, también lo que nos manifestaron durante las reuniones las empresas fue un gran interés por las nuevas infraestructuras logísticas que están en curso en la región de Murcia y que ellos creen absolutamente necesarias. Y dentro de esas, pues especial atención al corredor mediterráneo, que para ellos sería fundamental a la hora de mover sus mercancías de una manera eficiente, barata y rápida, relativamente. Y nada más, estas fueron las conclusiones y nada más, pues paso la palabra a Guillermo, que nos va a dar una visión de sus acciones en las empresas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Soy Guillermo Jiménez, socio director del área de consultoría de Aura en España. Y vamos a presentaros un poco las primeras conclusiones del proyecto que estamos desarrollando con el Info relacionado con diagnósticos y propuestas de mejora en el sector agroalimentario en cuanto a su actividad logística, ¿vale? Estamos desarrollando este proyecto en más de 70 empresas de la Comunidad de Murcia, de las cuales hay una gran parte que son del sector agroalimentario. Y vamos a empezar con lo que sería, como decía, las primeras conclusiones que hemos obtenido de estos estudios. Son conclusiones iniciales. El proyecto está muy avanzado, pero no acabado, con lo cual entendemos que puede salir todavía alguna conclusión más y alguna lectura de mejores prácticas o de buenas prácticas más que interesante, ¿vale? Este proyecto lo que intenta hacer es, de alguna manera, como os decía, desarrollar estos diagnósticos para conocer el recorrido de mejora que hay en las diferentes empresas de la comunidad y, en ese sentido, apoyar la mejora de competitividad de cada una de las empresas, ¿vale? Bien, esto sería un poco el catálogo de grandes líneas de mejora que hemos encontrado en el sector alimentario de la comunidad y, por hacer una revisión rápida, partimos de todo lo que tiene que ver con el rediseño de preparación de los pedidos en las empresas, todo lo que tiene que ver con la mejora de la gestión del almacén, en concreto con el control del inventario, con conocer lo que tenemos en almacén y que nuestro sistema informático nos diga la verdad, ¿no? Que de una referencia, si tenemos 100, que nuestra aplicación informática nos diga 100 y que sepamos todos que hay 100 y que no hay 50, como de alguna manera nos ha ocurrido en empresas de Murcia y fuera de Murcia. Al final hay que decir que a fecha de hoy continúa siendo un problema el control del inventario, ¿verdad? Aparte de la mejora de productividad y la propia gestión de los almacenes. Pero sin duda el proyecto estrella o el recorrido estrella que nos hemos encontrado es el análisis y mejora del aprovisionamiento y gestión de las previsiones. ¿Por qué? Cuando hablamos de aprovisionamiento hablamos de inventarios, hablamos de cantidad de stock que tenemos en nuestros almacenes, hablamos de nivel de servicio, hablamos de obsolescencia, hablamos de merma, y más en un sector como el vuestro, que lógicamente el producto caduca, ¿verdad? Y en ese sentido, todo lo relacionado con el nivel de servicio, porque hablando además de un entorno cada vez más tenso, con márgenes más que estrechos, ¿verdad? No estoy diciendo nada que no sepáis. Con márgenes más que estrechos y, lógicamente, con la gran distribución tirando y concentrando prácticamente gran parte de la actividad alimentaria, hace que el nivel de servicio pues, sea un tema crítico. Nadie espera, no días, sino horas, a que, de alguna manera, el producto esté en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sin errores y, encima, pues, a un coste razonable. Eso es un poco lo que intentamos hacer desde el punto de vista de la mejora del aprovisionamiento. Pero una de las claves que tenemos aquí es, nadie tenemos la bola de cristal, ¿verdad?, de lo que vamos a vender mañana,
pero sí que es verdad que con un mejor conocimiento, una mejor gestión de nuestra demanda, nuestra curva de demanda, lógicamente con una pequeña mejora, creo que encontraríamos muchas respuestas a las preguntas que nos tenemos que hacer en el aprovisionamiento. Aquí tenemos muy pocas empresas son lejanas a este tema. Luego lo comentaremos con un poco más de detalle, ¿verdad? Otro de los temas importantes es el análisis y la reducción del coste logístico. Sobre todo, el análisis, conocerlo. Una cifra muy indicativa y muy clara y muy transparente en el sector es conocer la cifra de nuestro coste logístico sobre ventas. De cada 100 euros que vendemos, ¿cuántos euros se nos lleva nuestra logística? Pero no solamente la distribución, sino el almacenamiento, la preparación de pedidos, el aprovisionamiento, todas estas tareas que tienen que ver con el coste logístico. Entonces, muy importante, de momento, conocerlo, porque si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a mejorar, verdad? Si no vamos al médico y nos dice que tenemos el colesterol alto, pues ¿por qué me voy a tomar nada, no? Veamos lo que nos cuesta, veamos lo que impacta en nuestra cuenta de resultados y luego pongámosle, en el caso necesario, medidas. Y todo relacionado con el siguiente punto, que sería la carencia en muchos casos de lo que serían modelos de costes avanzados. Porque el coste logístico siempre ha sido una variable no fácil de medir, no fácil de ver, con una visibilidad compleja, porque en contabilidad además está metido en multitud de partidas y de cuentas contables, ¿verdad? Entonces, tener un modelo de costes que impute la realidad a los productos y sobre todo a los clientes, que la culpa de que yo tenga logística casi nunca es del producto, es del cliente. Si mi cliente no estuviera en Alemania, si no estuviera aquí en Murcia, seguramente mis costes serían mucho más bajos, ¿verdad? Pues todo eso hay que conocerlo, hay que imputarlo, hay que medirlo para luego tomar decisiones. Y por último, también nos hemos encontrado con algunos casos del tema en el sector fabril, cómo dimensionar unos lotes de producción óptimos que sin generar un inventario tremendo aseguren el nivel de servicio, nos den cierta flexibilidad, pero sobre todo que no hagan que tenga un inventario desmedido. Eso es un poco las 6 áreas en las que hemos encontrado. Por entrar un poco más en detalle, comentar el rediseño en cuanto a la preparación de los pedidos. Nos lo hemos encontrado en varias empresas. Tenemos un caso real muy cercano, una empresa de distribución y alimentación de aquí de la comunidad, de la región de Murcia, en la cual, pues, cambiando los métodos de trabajo, mejorando lo que sería la gestión del almacén y desarrollando un modelo que no genere tiempo muerto y tareas repetitivas, hemos mejorado pues prácticamente un 20% de la productividad en el almacén en cuanto a preparación de pedidos. Este caso era un caso muy de libro, ¿no? En el cual pues, el acceso a las cámaras frigoríficas era costoso. Se trabajaba con un modelo por oleada, que es entrar en el almacén no pedido a pedido, sino con una agrupación de pedidos, por ejemplo, de toda una tarde o de toda una jornada, para acceder o para recoger la mercancía de una sola vez por referencia, pero luego tenía el consecuente problema de desconsolidar para repartir todos esos pedidos en las diferentes clientes y rutas que tenía la distribución. Esto genera un colapso general en el pulmón intermedio, con lo cual nos hizo de alguna manera replantear todo el sistema de picking para que el proceso directamente del almacén fuera directamente al vehículo, ¿no? al transporte para su entrada en ruta y no hubiera ningún tipo de tiempo muerto ni duplicidad de tareas. Eso es un caso que hemos hecho con mucho éxito en una empresa, pero realmente no es el único. Nos hemos encontrado con que la preparación de pedidos sigue siendo un tema importante de mejora de productividad, costes y sobre todo de reducción de errores. Gestión de almacén. Continuamos viendo empresas que realmente tienen el almacén como un todo. No tienen una zonificación. El almacén para ellos es un almacén de productos. Ese almacén no tiene espacios, no tiene zonas, no tiene ubicaciones, no tiene límites, sino que es como una gran habitación como esta, en la cual tenemos productos. No sabemos dónde están. Y el no saber dónde están, eso genera muchos problemas en cuanto a
recuento y sobre todo el control de las existencias, ¿no? Si nosotros tuviéramos una casa en la cual no tuviéramos paredes, nos encontraríamos zapatos en todas partes, ¿no? En la cocina, en el cuarto de baño, ¿verdad? En la habitación, quizás, en el comedor. Al final, nosotros no contamos productos, contamos espacios. ¿Quién no ha hecho un inventario en un almacén? Los inventarios que sabéis que vamos desplazándonos por el almacén y vamos contando, pero contamos espacios. Si un producto en vez de estar en un espacio está en 3, ¿cómo lo encontramos? Difícil, ¿verdad? Uno de los temas fundamentales es zonificar el almacén, ponerle nombre a las ubicaciones y de alguna manera establecer lo que llamamos un modelo de inventario permanente, que de manera permanente contemos pequeñas zonas con muy poco coste en tiempo que nos permita regularizar errores. El inventario permanente es un tema crítico que continúa siendo importante, ¿verdad? Pues esto lo hemos puesto en marcha recientemente en una empresa de distribución de bebidas, pero tenemos otros 4 o 5 proyectos que realmente estamos viendo la gestión, el control del inventario por una parte y luego hablar de productividad dentro, cómo racionalizar y mejorar las operaciones de ubicación, de almacenamiento, de recepción, de gestión, de recuento, etcétera. Con esto que hemos conseguido, pues mejorar la fiabilidad de nuestro inventario para conocerlo prácticamente, para tener certeza, más de un 90%. O sea, solo equivocarnos en el 10% de las veces que consultamos el stock, que no está mal, puede ser mejor, ¿no? Pero 90% no está mal. Y mejorar la productividad en un 15%. Si al final para hacer una operación necesitaba 100 horas, ahora necesitamos 85. Hemos mejorado la productividad, reducido costes y sobre todo asegurado el control del inventario. Como os decía, el proyecto donde más recorrido hemos encontrado es en el análisis y mejora del aprovisionamiento y las previsiones, ¿no? Lo que decíamos antes, mejorar el servicio al cliente, reducir el inventario, reducir mermas, aumentar rotación. Y esto todo lleva, como os haréis una idea, a reducir costes operativos y logísticos, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto nos ha llevado a conseguir mejoras superiores a un 20% en cuanto a reducción del inventario y mejoras de un 15% en el nivel de servicio, ¿vale? Esto es más que crítico, porque eso impacta directamente en la cuenta de resultados, fideliza al cliente, lógicamente mejora muchísimo la competitividad. Esto lo estamos implantando actualmente en empresas fabricantes de lácteos y empresas de retail alimentación, ¿no? Que aquí, como sabéis, en la Comunidad de Murcia, la región de Murcia, hay muchas superficies de distribución alimentaria. En cuanto al coste logístico, como decíamos antes, este plan de alguna manera va relacionado con el siguiente, que es desarrollo de modelo de costes avanzados para gestión para control y medición de los mismos, ¿no? Tenemos una gran empresa fabricante de zumos de la región que por su ubicación física pues tiene problemas de coste logístico. Están quizás algo desviados de las grandes rutas, de las grandes zonas de actividad logística en la región. Eso les supone un impacto directo en su margen. ¿Qué estamos intentando hacer? Pues bueno, primero, ya sabemos cuál es su coste logístico, lo hemos medido. Y sobre ventas supone una cifra importante que merma muchísimo el margen. Ahora que estamos desarrollando, pues bueno, cómo realmente con técnicas de rediseño en cuanto a distribución capilar y todo lo que tiene que ver con un modelo más de flujo tenso y sobre todo apoyándonos en modelos colaborativos de colaboración con algún operador logístico y de esta forma poder reducir el lead time y sobre todo el coste, pues intentar mejorar ese coste logístico que en este momento es prohibitivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una cifra muy extendida en las regiones es encontrar empresas que tienen un coste logístico superior al 8% de la cifra de ventas. 8% de la cifra de ventas es más que elevado, porque eso ¿quién lo paga? Lo paga el margen. Punto que le quitemos al coste logístico, punto que le sumamos al margen, lo cual tiene un impacto directo en nuestra actividad y yo creo que por lo menos hay que medirlo. Saber el 8 ya es importante, de que cada
100 euros que nos paga nuestro cliente, 7 nos cuesta nuestra logística, 8 nos cuesta nuestra logística, es un tema que hay que conocer y una vez lo tengamos, compararlo con otros vecinos que tengamos, ¿verdad?, de actividad, y eso nos puede ayudar mucho a controlarlo, ¿vale? Bien, me repito un poco con esto. Lo que es importante en el coste logístico es tener un modelo que nos asegure su medición, y cómo impactamos. ¿Por qué insistimos tanto en el tema de los costes o en los modelos de costes? Porque todavía continúan habiendo empresas que el coste logístico lo imputan como un coste indirecto aplicado en base a la unidad de facturación entre todos los productos, ¿vale? Imaginemos una referencia que vendemos de una empresa que factura 1 millón de euros, tiene un producto que factura 500.000 euros que lo vendo en Alemania. ¿Aquel coste logístico de mi distribución o mi acarreo a Alemania será muy superior a el que yo haga de mi cliente de Murcia, verdad? ¿Qué pasa? Que si yo tengo un modelo que repartimos en base a facturación, cogemos esos costes logísticos, los repartiremos y le tocará, en función de su cifra de negocio, lo mismo al cliente de Murcia que al cliente de Alemania. Con lo cual, creeremos que mi cliente de Alemania puede ser muy rentable, el coste es el mismo cuando el precio de venta es más alto, porque le estoy imputando el coste logístico, el sobrecoste, y a mi cliente de Murcia tiene el precio de venta más bajo cuando el coste es el mismo. Ostras, mi cliente de Alemania es mucho más rentable, cuando quizás sea exactamente lo contrario, ¿no? O sea, al final el coste logístico, como está tan intrincado en todo nuestro modelo de gestión, que lo primero que tenemos que poner es orden en los números y tener muy claro dónde está impactando y por qué está impactando. Por eso nuestra insistencia en esto, ¿no? Caso práctico, pues estamos desarrollando esto, entre otros, en una gran empresa de la región que se dedica a la fabricación de especias con un índice altísimo de exportación, con lo cual el coste logístico, su imputación y su gestión supone más de un 15%, lo cual o reducimos esto o estaremos en grave riesgo, ¿verdad? Y por último, todo lo que tiene que ver con la adecuación de lotes de producción para mejorar el inventario y costes, ¿no? Esto es lo que decíamos antes, que es importante conocer mis lotes mínimos cuando estamos en un sector de producción como lo que sería, pues, en este caso, una empresa de salsas o una empresa cárnica, a que no es lo mismo a nivel de coste fabricar 100 unidades que fabricar 1 millón, ¿verdad que no? Primero, mi sistema de costes tiene que recoger eso. Una contabilidad analítica tradicional no es capaz de diferenciar, o un escandallo tradicional no es capaz de diferenciar entre fabricar una unidad y fabricar 1000. Eso es importante, ¿vale? Segundo, mi lote tiene que asumir el coste de cambio, coste de setup, coste de limpieza y coste de lanzamiento. Si no tenemos esa información, ¿cómo sé cuál es mi lote mínimo y mi lote económico? Mi lote óptimo, ¿no? Eso hay que conocerlo. Otra cosa es que luego, bueno, los condicionantes de mi equipo, de mi instalación, de mi layout, me digan que tengo que lanzar unos lotes menores o mayores, pero tenemos que conocer el lote mínimo que puedo fabricar y sobre todo el lote óptimo o el lote que nos interesa, porque aquí hay un tema crítico, que es la demanda. Por mucha maquinaria y por mucho sistema que yo tenga, si mi lote mínimo me dice que tengo que fabricar 1000 unidades, pero mi demanda es de 10 unidades al mes, ¿qué voy a fabricar? ¿Para 100 meses? Complicado, ¿verdad? Tendremos que ver que mi lote mínimo me dice esto, mi lote óptimo me diría 10, con lo cual tendremos que llegar a algún acuerdo para que mi lote óptimo, sin ser 10, podrá ser 20, podrá ser 40, pero nunca 1000. Si no, seguramente tendré una merma bestial, el producto caducará, estocaré, con lo cual esto será un problema. Pero esto incluso hay que dimensionarlo antes de lanzar un nuevo producto, antes de comprar un nuevo equipo, antes de tomar decisiones en cuanto a inversiones y en cuanto a lanzamiento de nuevos mercados, porque es importantísimo luego no tener problemas. Por mucho que nos podamos introducir en un gran mercado, en una empresa de distribución, estos costes y este dimensionamiento de lotes es más que crítico. Bueno,
Y esto es lo que hemos encontrado a grandes rasgos. Sé que van a salir algunos proyectos más, porque como os decía al principio, no hemos acabado todavía con el proyecto, pero estos están, esto seguro. Quizás aparezca algo más. Y sí que me gustaría ahora, con las empresas que estáis presentes, abrir un pequeño debate para ver, por una parte, qué os parecen estos planes, un poco lo que ha comentado Pedro también en cuanto a los DAFO, etcétera, y cosas que penséis, que os preocupen, pero que no hayamos comentado y que entre todos podamos establecer un pequeño debate y hablemos pues a pecho descubierto, ¿no? de lo que nos duele, de lo que nos preocupa y realmente por dónde va la gestión de operaciones y logística de nuestras empresas. ¿Vale, Pedro? Vale, pues Perfecto.